Somos Cultura 24/7. Buenos días, Panamá. Buenos días a todos los amigos de la emisora 88.9. A nivel nacional, ya los amigos de Canal 35, que en Guanaguaylas, Canal 46, Cable Onda. Solo unas semanas de la brusca paralización de la segunda economía del mundo, el motor chino comienza a ponerse en marcha lentamente. Su gobierno ha mostrado bastante optimismo ante la posibilidad de una rápida recuperación económica. Pero, ¿cómo es posible que la economía de China sufra un impacto de tal calibre a través del COVID y se recupere rápidamente y trate de volver a la normalidad? ¿La economía china vencería al COVID? ¿Debe ser la economía china una referencia para el pueblo panameño de cómo recuperarnos con este impacto? Por supuesto que hemos traído a un amigo que nos va a informar desde China su punto de vista, cómo la economía en su gran país se está recuperando. Y ese modelo que está utilizando lo podemos hacer acá en Panamá, porque es importante, amigos televidentes, que entendamos que cada uno de los ciudadanos de este país es la persona que va a ayudar a crecer la economía. No podemos quedarnos solamente con la pandemia, eso ya es parte del pasado. Basta de situaciones negativas a nuestro alrededor. Busquemos lugar de referencia en donde se están haciendo las cosas bien. Países en donde están demostrando que de manera organizada se puede salir de la crisis. Pero de tanta desolación y hablamos de economía que están contrayendo, vamos a hablar con el señor Jorge Chong desde China, el cual nos informará cómo se está viviendo el día tras día después de este COVID. Buenos días o buenas noches, señor Jorge. Buenos días a todos. Gracias, Cristian, por la invitación. Mi nombre es Jorge Chong y estoy feliz de acá compartir con ustedes. Ya tengo 19 años de vivir aquí en China, así que es un honor poder compartir con ustedes. Jorge Chong, la economía de China después del COVID, ¿es posible una recuperación rápida desde tu punto de vista? No, la verdad es que todavía la recuperación económica ha sido en etapas, ha sido muy lenta, pero ya vemos la luz al final del camino. O sea, ha sido todo bastante muy lento. Aquí en China tenemos la política de que la salud es lo primordial y la economía es lo segundo, lo menos importante. O sea, lo primero, lo más importante es asegurarnos de que toda la gente esté con buena salud y después sí pensamos en la economía. Cuando me hablas de buena salud, ¿nos podrías dar detalles de cómo es el sistema de salud en China en donde pudo combatir al COVID? Bueno, por ejemplo, lo primero que hacíamos antes, hace unos meses, es seguir todas las estadísticas sobre el COVID, sobre la enfermedad, sobre los casos actuales y sobre los casos nuevos por día. Entonces, si veíamos que, ok, si hay 10 casos por día, ok, ya se puede decir que estamos en una etapa segura. Pero, por ejemplo, ayer estaba buscando noticias en Panamá y la gente ya quiere abrir a la economía, por ejemplo, los cines. Los cines, me parece que es demasiado rápido que ustedes estén planificando abrir la economía, por ejemplo, los cines, porque hay muchos casos nuevos diarios. Por ejemplo, aquí en China apenas están empezando a abrir los cines. Eso que ahora en el día no tenemos casos desde hace aproximadamente 2 meses, no hay casos nuevos transmitidos localmente. Hay casos nuevos, pero que son importados de otros países, o sea, son ciudadanos chinos
que viajan por avión, regresan a China y entonces en el aeropuerto les hacen las pruebas de COVID y entonces hay algunas que sí salen positivas, pero son mínimas, son alrededor de cinco casos al día. Entonces, hasta ahora es que estamos empezando a abrir bloques de entretenimiento, que ha sido lo último en abrirse, por ejemplo, el cine. Ok, Jorge, has tocado un punto importante y deseamos para poder entender cómo fue la apertura de los bloques en China, porque aquí en Panamá la población le puso mucha presión al gobierno para que abriera los bloques y como lo estás diciendo, la verdad que fue una abertura bastante drástica en este país de solamente entre semanas. Y ahora tú nos estás comunicando que en China han demorado 2 meses aproximadamente para empezar a abrir aberturas como el cine. ¿Nos puedes empezar a decir cómo fue esta reactivación económica para que aquí el pueblo panameño no tengamos de referencia cómo se hacen las cosas en China? Ok, una corrección. Los cines apenas están empezando a abrir y no a capacidad 100%. O sea, los cines estamos en el mes de septiembre, empezaron a abrir el 1 de septiembre, pero recordemos que los casos de COVID aquí en el país prácticamente bajaron en marzo. En el mes de marzo ya estaba prácticamente controlado. Entonces han pasado casi 6 meses, 5 meses después de que ya está controlado para abrir el último bloque que ha sido entretenimiento, que podemos incluir karaoke, cines, etcétera. Y eso que no ha sido al 100%. Regresando a tu pregunta, me dijiste que cómo ha sido la apertura de los bloques económicos. Te puedo decir que en febrero empezaron a abrir, el gobierno empezó a animar a que el sector de manufactura que esté relacionado a la industria de sanidad, entonces se pusiera a trabajar, porque en ese momento no teníamos nada, no teníamos mascarillas, no había jabón o líquido para desinfectar. Entonces, en ese momento, el gobierno ya animó a zonas industriales que estaban lejos del epicentro. Por ejemplo, aquí en el sur de China, donde yo estoy, en la provincia de Guangdong. Entonces, el gobierno animó a que la industria empezara a trabajar, regresara de las vacaciones chinas de Año Nuevo Lunar y entonces empezaran a producir ese tipo de productos. Ok, ¿nos podrías adelantar el tema de si hubo desabastecimiento en el inicio de esta pandemia y cómo superaron ese tema? En el tema de los insumos, Perdón, que si, no que si no, escuché bien. ¿Podrías repetir la pregunta? que si nos puedes ayudar, si hubo algún tipo de desabastecimiento en el tema de alimentación, en el tema de suministro, y cómo pudieron superar este tema. No hubo falta de alimentos. Es más, yo tengo un video en YouTube sobre ese tema. Todo normalmente, no hubo ningún falta de producto alimenticio, solo faltaban mascarillas y algunos productos sanitarios, por ejemplo, líquido para desinfectar. O sea, hay que recordar que en China somos una población de 1.400 millones de habitantes. Entonces, cuando todo el mundo quiere comprar algo al mismo tiempo, no hay forma de suplir esa demanda tan grande. Entonces, sí hubo escasez de esos productos, pero fue temporal. Fue alrededor de una semana, 2 semanas que no tuvimos acceso a mascarilla. China es el único país que los productores pueden encontrar una cadena de suministro que cubra prácticamente toda la gama de las fuentes industriales. Pero cuando hablamos del tema industrial, ¿cuáles fueron las primeras partes que fueron abiertas? ¿Cómo tú has notado que todo lo que es empresarios chinos indican de la mejora de la economía? ¿Cómo se dio este paso?
Bueno, fue poco a poco. Hay un sector que la gente no sabe que fue de mucha ayuda al principio de la pandemia, que son los deliveries. Aquí en China tenemos un comercio electrónico muy desarrollado y está reforzado por esa estructura de delivery. O sea, tenemos personal en motos o en bicicletas eléctricas, lo que sea, que están disponibles 24 horas al día y entonces nosotros podemos recibir cualquier producto súper rápido. O sea, por ejemplo, esta mañana yo puse mi celular y vi que no tenía bebidas, compré una bebida a través de mi celular y en 20 minutos ya el personal de delivery me llamó, me dice, oye, ya te pusimos el pedido abajo de tu edificio, puedes ir a recogerlo. Entonces, eso fue de suma importancia y de suma ayuda porque los deliveries sí estaban funcionando durante toda la pandemia. Entonces podíamos comprar de todo. No era necesario salir de casa. O sea, podíamos estar en casa desde la computadora, el celular, hacer cualquier pedido de alimentos o medicina o cualquier cosa y entonces lo teníamos a la puerta de nuestra casa. Amigo Eh, televidente, amigo oyente, nos encontramos con el señor Jorge Chong, al cual nos está explicando la situación económica de China, cómo se ha ido recuperando. Y la verdad que Jorge, cuando nos comienzas a hablar, la verdad que sentimos bastante envidia de lo que nos estás explicando, porque ese tema de la tecnología, ese delivery, yo quiero que nos detalles, Jorge, cómo fue el proceso. Para ti fue muy natural, pero cuando tú le dejas dicho, le dejas el pago, inmediatamente lo dejas abajo. ¿Cómo sabían que era tu puerta? Solamente se comunican contigo a través del celular. Explícanos un poquito más cómo está este paso, ya que ustedes están bastante avanzados, para que aquí en Panamá entendamos cómo se está utilizando la tecnología de manera correcta en esta pandemia. Sí, es verdad, el comercio electrónico, la tecnología aquí en China está a otro nivel. Ya no se usa el dinero en efectivo, o sea, los billetes o las monedas prácticamente no se usan. Todo lo pagamos a través de nuestro celular. Entonces, tenemos Todo. muchas aplicaciones, todo. Puedes ir desde medicina, desde el hospital, desde un establecimiento del gobierno, todos te aceptan pagos electrónicos. Eh, o sea, yo no salgo con billetera, con el dinero efectivo más de 2 años. O sea, todo es celular. O sea, tengo que tener el celular en la mano o si no, no puedo hacer nada. Entonces, esa estructura de comercio electrónico también se refuerza con los deliveries, que también son una parte fundamental en el sistema de comercio electrónico. O sea, aquí tenemos eficiencia en los pagos, eh, que son baratos, o sea, no hay transacciones, no hay otras compañías o intermediarios que se coman alguna, algún costo muy alto, son costos de transacciones mínimas. Y entonces también tenemos un sistema de delivery muy avanzado. O sea, se puede comprar cualquier cosa y te lo envían súper rápido. En esta pandemia que para nosotros nos globalizó, ¿qué producto tú crees que impulsa fuera de los delivery en China, en donde tú dices, oye, mira, a través de esta pandemia fortalecimos esta parte? Disculpa, quería regresar a tu pregunta anterior. Se me olvidó decir una parte importante que es la seguridad de las compras en línea. Eh, por ejemplo, algo que culturalmente, y se lo estaba explicando a otra persona antes, es que en Asia las personas... No, no te escucho, Jorge. Amigo televidente, amigo oyente, la emisora 88.9 de los amigos de TV Plus Panamá, nos encontramos en vivo, conectados con la hermana República de China. Y nos encuentra, la verdad que es un placer, es un honor que el señor Jorge Chong se haya tenido
detenido de su tiempo Aló, para aló. poder comunicar con nosotros, amigos televidentes. Y como usted verá, amigos televidentes, este programa es en vivo. El señor Jorge Chong es empresario en China, hace mucha actividad en China y por supuesto que esta hora, que es una hora en donde se genera mucha economía en China, todo el mundo quiere localizarlo y él ha separado parte de su tiempo, amigo televidente, para conversar con Panamá. Vuelvas a explicarnos este tema porque la verdad que quedamos muy interesantes. ¿Dónde dejaste el tema de la opinión? Sigue. Sí, disculpa por la interrupción. Les estaba diciendo que la seguridad es muy importante en el comercio electrónico. También culturalmente, los asiáticos tienen la costumbre por naturaleza, creo, no sé, ser honestos. Por ejemplo, me llega un paquete, está abajo de mi edificio. Si no es mío, no lo agarro y punto. Yo reviso que sea mío, confirmo que es mío, ok, y me lo llevo a mi casa. O sea, es algo tan sencillo de hacer, pero que a veces lo olvidamos. O sea, en Asia, las personas, por su cultura, tienden a ser muy, muy honestas. Entonces, por ese sentido, no hay problema que se pierdan paquetes o que un vecino agarre. eh, si agarro por equivocación tu paquete, entonces te lo lleva a tu puerta. Cuando uno se da cuenta de que no es de uno, entonces se lo lleva al vecino, al que es enviado para él. También las formas de pago son muy seguras, así que por eso yo creo que el comercio electrónico en China ha avanzado mucho y tan rápido en tan pocos años. Wow, la verdad que qué bonito escuchar este tema cultural que nos está diciendo y es una enseñanza para todo lo que es Latinoamérica. Por eso es que, y Jorge Chong, la verdad que es bueno que nos lo hayas dicho, porque mira lo que nos estás diciendo, o sea, nos sorprende un evento de valor, un evento que debería ser normal. Debería ser normal la honestidad. Ser honesto debería ser normal y escucharte nos deja sorprendido. Nos hemos mal acostumbrado a que las cosas se hagan mal. Cuando escuchamos a alguien en un país donde culturalmente se hacen bien, uno se sorprende. Wow, la verdad que nos ha dejado una gran enseñanza en este tema. Cuando estuvieron en el tema de la pandemia, ¿hubo algún tipo de solidaridad? ¿Cómo tú ayudabas al vecino? ¿Cómo la comunidad china enfrentó esta situación en donde, por supuesto que hubo una pequeña recesión? Entonces, ¿cómo uno estaba pendiente de sus familiares, de un vecino? No, papá, ayúdanos porque la verdad que nos están dando unas lecciones de valores extremadamente grandes. Sí, bueno, también culturalmente la gente en Asia o en China tiende a tener ahorros, o sea, se acostumbra a ahorrar. Entonces, en ese momento de crisis, yo creo que la gran mayoría de personas tenía su buen capital de ahorros o lo suficiente para pasar cualquier tiempo de cuarentena encerrados en casa o sin trabajar. También se ayudó mucho, o sea, hay muchos videos, muchas noticias que vimos en internet de que la gente eh, compraba cosas y se los llevaba insumos básicos a sus vecinos que eran de tercera edad, a personas que eran de alto peligro para salir de sus casas. Entonces le decían, ok, vecino, tranquilo, tú quédate en casa, dime qué necesitas y yo te lo traigo y te lo dejo en la puerta de tu casa. Ya. De esa forma se ayudaba mucho porque China es culturalmente una comunidad eh, muy cerrada, se puede decir, y entonces al vivir en edificios, aquí la gente no vive en casa, es 99% de edificios, entonces uno tiene alguna relación con los vecinos y entonces nos ayudamos mutuamente. También hay que recalcar que la cuarentena estricta no fue puesta a nivel nacional, sino solo en la provincia de Hubei, que fue el epicentro de este virus. Entonces,
también hay que recordar que, por ejemplo, yo aquí en Guangzhou teníamos una cuarentena voluntaria, por así decirlo. Nos decían, por favor, no salgan de sus casas, pero no era una orden de la policía o algo. O sea, podíamos salir, pero culturalmente nosotros tenemos esa costumbre de hacer caso a las autoridades. O sea, si no tengo nada que hacer en la casa, mejor me quedo, perdón, si no tengo nada que hacer afuera en la calle, mejor me quedo tranquilito en casa y punto. O sea, es mejor prevenir que lamentar. Hemos notado de que con lo que hemos estado conversando, por eso que este programa se llama Somos Cultura, que la cultura asiática, la cultura en China fue pieza fundamental para poder salir de esta pandemia, porque con lo que me estás contando, quizás China siempre ha estado preparada para cualquier tipo de situaciones, porque como buenos latinoamericanos, esperemos que hayamos aprendido, pero en este país no existe la cultura del ahorro, existe una cultura del consumo. ¿Cómo? Y sé que el tiempo no nos va a alcanzar para que dé esa explicación, pero ¿cómo en un país en donde tú puedes consumir todo, tenerlo todo, que es China, que lo tienes todo ahí, solo consumes lo que necesitas? Bueno, volviendo a tu pregunta, creo que no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para esta crisis, pero sí, por cultura, la gente tiene ahorros y es algo muy bueno, ¿no? No estábamos preparados, pero sí tenemos experiencia con casos relativamente similares en el pasado. Por ejemplo, en el año 2003, cuando yo apenas estaba llegando a China, se dio el caso del SARS, una pandemia similar a la que tenemos ahora. Y entonces ya la gente tiene esa experiencia, o sea, la gente empezaba a usar mascarillas. En esta ocasión, las mascarillas no era tema de debate si ponerme la mascarilla o no. O sea, ya sabíamos que las mascarillas ayudan. No son 100% efectivas, pero sí ayudan. Entonces, yo creo que eso fue de gran ayuda para poder nosotros salir de la crisis tan rápido. Necesito que nos hables y nos ayudes sobre, volvamos al tema del comercio electrónico. ¿Qué elementos adicionales del comercio electrónico crees que crecieron a partir de esta pandemia en China? Sí, la verdad que esta pandemia en China fue el último impulso que necesitábamos para lograr la penetración al 100% del comercio electrónico. O sea, ya estábamos casi al 100% del uso de comercio electrónico, pero esta crisis ayudó a que ya el 100% ya tuviera el uso del comercio electrónico porque, como lo he mencionado anteriormente en otros videos, el uso de códigos QR en el celular era obligatorio acá en China para poder movilizarse. Teníamos que bajar una aplicación y para poder entrar por ejemplo, a un centro comercial o para poder entrar a un comercial teníamos que descargar esta aplicación y mostrarle nuestro código de salud en la puerta al personal de seguridad que mostrara que no habíamos tenido contacto directo con algún paciente de COVID o que no viniéramos del epicentro de donde proviene el virus. Entonces, todas estas tecnologías, internet, bajar aplicaciones, pagos en línea, también se fue beneficiado por esta crisis porque fue el impulso final que necesitábamos para que todo el 100% de la gente en China supiera usar esta tecnología. ¿Nos puedes ayudar si cómo se monitoreaba a las personas para saber del tema del contagio? Nos hablan del código QR, pero cómo
el gobierno le daba monitoreo a cada uno para saber si qué te estaba sucediendo, si tenías contagio, no tenías contagio, cómo ese era ese monitoreo a través de el internet, los celulares. La trazabilidad también fue de suma importancia para poder contener la expansión de esta pandemia en China. Bueno, gracias a Dios tenemos una tecnología de punta acá en China que sirve para ese fin. O sea, tenemos muchos métodos, por ejemplo, con la penetración del Internet ya todo el mundo tiene sus teléfonos celulares inteligentes que están conectados a tu ubicación prácticamente 24 horas al día. Entonces, como te estaba diciendo, para entrar a algún lugar, para comprar algo, necesitamos el uso de nuestro teléfono celular. Es obligatorio. Entonces, este dispositivo ya tiene nuestra ubicación. Entonces, no podemos mentirle a un guardia de seguridad o a un establecimiento y no puede decir, yo nunca he estado en Wuhan o en la provincia de Hubei. O sea, porque ya se puede comprobar tu ubicación gracias a la tecnología, gracias al GPS, al celular. Entonces, ese método fue súper eficiente. También cuando, por ejemplo, a inicio de la pandemia, teníamos que entrar a algún lugar, nos pedían firmar o rellenar nuestros datos personales, nombre y teléfono, por si acaso. O sea, por ejemplo, si yo almorcé en un restaurante y después de una semana alguien en ese mismo restaurante resulta positivo, confirmado del virus, entonces alguien me va a llamar y me dice, oye, ¿hay alguna probabilidad de que tú hayas estado en contacto cercano con una persona positiva? Por favor, acércate al hospital más cercano. Entonces, toda esa tecnología de trazabilidad fue posible gracias a la alta tecnología que tenemos ahora en China. Jorge Chong, pero es sorprendente lo que nos indicas porque lo que podemos entender es que lo único que ha hecho el gobierno de China, el gobierno asiático y los ciudadanos es seguir las normas, porque lo que hemos hablado sobre la reactivación económica, lo único que he entendido es que el gobierno ha dado la directriz y los ciudadanos lo único que han hecho es seguir la dirección porque, como se acaba de decir, mentir de dónde viene era innecesario, porque por supuesto que tecnológicamente el gobierno sabía exactamente de dónde venía. Entonces, ¿cómo mentir si saben dónde tú estás? Y vamos a hablar un punto, y nos encanta esta conversación, porque ahora estamos entendiendo por qué la economía de China se va indudablemente a regular, pero no es que es el milagro chino. Amigo televidente, entendamos, aquí no existe un milagro de por medio. Aquí existe un tema de cultura, una cultura a la honestidad, la cultura a la obediencia, la cultura de saber cuidarse, que es lo que ha logrado el éxito de la economía en China. No existe una pastilla milagrosa, amigo televidente. No existe que los empresarios dijeron, bueno, vamos a hacer que esto funcione y los empresarios le colocaban presión al gobierno chino. Mire el tiempo que ahora se está empezando a reactivar algo del tema de entretenimiento. Entonces... Correcto. Y las medidas fueron guiadas, fueron creadas por científicos y médicos chinos, o sea, del sector sanitario. Prácticamente el gobierno central se alejó y solo apoyaba en las medidas monetarias. Por ejemplo, para reactivar la economía también se dieron muchos préstamos al sector sanitario, a las compañías que producían este tipo de insumos. Entonces, sí, el gobierno entonces apoyaba y daba préstamos casi a cero interés.
Pero lo que me No, no, gustaría no, se recalcar es cortó, se que cortó, se la... cortó, se cortó tu comunicación y ese tema de cero interés. Queremos hablar sobre el tema de los préstamos porque la verdad que nos ha dejado impactado. Nueva vez decirlo porque es importante que el pueblo panameño escuche cómo reactivó el Estado la economía. Sí, como te estaba diciendo, el gobierno se alejó de las políticas de sanidad, o sea, le dejó eso a cargo de científicos y médicos. Ellos son los que saben, ellos son los que ponen las políticas a seguir. El gobierno central solo se enfocó a apoyar a la economía. Por ejemplo, hubo muchas medidas para ayudar a los empresarios. Por ejemplo, se dieron muchos préstamos a cero interés que eran aprobados el mismo día. O sea, compañías relacionadas al sector sanitario, a los que producían mascarillas o cualquier otro tipo de insumos, podían recibir ese apoyo en forma monetaria. Pero en ningún momento en China hemos recibido un bono solidario o ayuda económica directamente. Lo que sí hemos recibido fue cupones de descuento digital para animar a que nosotros compráramos, para estimular la economía, el comercio al detalle. Entonces, por ejemplo, me mandaban un cupón digital de $1 por la compra de un producto que vale $10, o sea, solo pago $9. Ese estímulo también fue de gran ayuda para estimular la economía local. En Panamá hemos tenido mucha dificultad a la hora de esta cuarentena, en donde el gobierno intentó la disciplina, intentó el quédate en casa, en donde yo considero que se fracasó en esta cuarentena. Pero China siendo un modelo de hacer cuarentena, me explicas o me explicaste que hubieron dos tipos de cuarentena, una estricta y otra voluntaria. ¿Escuchó, amigo televidente, amigo panameño? Cuarentena voluntaria. Danos detalles de cómo era esta cuarentena estricta y danos detalles sobre el tema de la cuarentena voluntaria, porque en Panamá, la verdad que el tema de la cuarentena, disculpa amigo televidente, pero como panameño tengo que decirlo, fue un desastre. Pero escuchemos cómo el señor Jorge Chong desde China nos explica cómo se tiene que hacer una cuarentena. Y amigo televidente, y lo explicó el señor Jorge Chong, ellos han tenido otras situaciones. Entonces queremos que no se vuelva a repetir en Panamá una pandemia como esta y no sepamos qué hacer. Explíquenos o enséñenos cómo se hace una cuarentena en China. Yo creo que solo debo explicar lo más básico, o sea, la diferencia más básica que podemos ver es que en China apenas una persona daba como resultado positivo, entonces se le aislaba, tenía que irse a un hospital especializado y como hubo muchos pacientes, entonces por eso se construyeron hospitales temporales, se usaban gimnasios, estadios, hoteles o lo que fuera para aislar ese caso positivo. Tengo entendido que en Panamá hay gente que se puede quedar en casa haciendo cuarentena una vez que están confirmados con el virus. O sea, me parece que no tiene sentido porque en casa obviamente va a haber un espacio pequeño, reducido, va a haber algún tipo de contacto con tu familiar, así que me parece que no tiene sentido hacer una cuarentena en casa. O sea, en China, una vez que alguien da positivo, se le aísla completamente. Eh, entonces yo creo que ese es fundamentalmente el secreto, por así decirlo, del éxito del control de esta pandemia en China. Nos informaron y dinos si es cierto que en 10 días se hicieron hospitales. ¿Realmente esto sucedió? ¿Tú que vives en China? Correcto, sucedió y fue impresionante. Es más, habían cámaras instaladas 24 horas donde uno podía ingresar y ver la evolución de la construcción.
Entonces la gente podía revisar y chatear. Por ejemplo, un recuerdo gracioso que tengo es que estaba viendo la pantalla y alguien dijo en el chat, oye, ese trabajador del sombrero rojo, ¿por qué no se está moviendo? Apúrese, apúrese. Entonces la Se gente, presionaban. eh, correcto. Entonces todos los ojos de China estaban enfocados en esas construcciones. Entonces los trabajadores creo que ni descansaban, dormían un par de horas al día, o sea, lo que tuvieran que hacer para poder terminar a tiempo esas construcciones. Otra cosa que quiero resaltar es que el equipamiento de esos hospitales temporales la gran mayoría de los equipos fue donado por empresas o fábricas del sector. Fue prácticamente un honor poder hacer una donación en un tiempo tan crítico a uno de estos hospitales. O sea, para alguien, para un dueño de una fábrica, era un honor poder ayudar al país en ese tiempo tan crítico. Entonces donaban equipos. Wow, wow, impresionante. Ya estamos acabando la entrevista, la verdad que nos ha dejado detalles importantes de cómo se están recuperando. Pero vamos a volver al tema médico. ¿Cómo son los hospitales en China? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo me siento mal, yo iba voluntariamente, o le hacían los test hacia las comunidades, bueno, vamos a tomar este edificio y vamos a verificar que aquí, o sea, ¿cómo uno iba voluntariamente a hacerse el test, o realmente el gobierno te decía, usted se lo va a hacer porque se lo va a hacer? Todo fue voluntario. Si uno sentía fiebre o tenía fiebre, tenía que ir al hospital. O sea, digo tenía porque es como un deber cívico. La gente iba al hospital y entonces, bueno, en cada provincia, en cada ciudad es diferente. Aquí donde yo estoy, los casos no fueron muchos, entonces no te puedo decir con exactitud si fueron medidas estrictas o no. Pero aquí en mi ciudad no fue estricto, por así decirlo. Uno podía ir voluntariamente a hacerse las pruebas al hospital y lo importante es que habían incentivos económicos. ¿A qué me refiero? Es que uno no tenía que pagar nada. Ni la prueba, uno no tenía que pagar de su bolsillo ni la prueba, ni la cuarentena en el hospital, ni el tratamiento. O sea, todo en ese momento fue gratis, tuviera seguro o no tuviera seguro. En ese momento fue prácticamente un tiempo de guerra, por así decirlo. Lo importante era salir de ese periodo de crisis y el gobierno apoyó dando ese incentivo económico. También escuché noticias que en algunas ciudades los gobiernos locales daban incentivos monetarios. Por ejemplo, pagaban $100 a una persona que fuera a probarse y diera positivo del COVID. Entonces, se animó eso y entonces yo creo que tuvimos excelentes resultados. Desde tu punto de vista, y por supuesto que no eres un experto sobre el tema, pero se han cerrado locales, el tema de cómo fue el tema de la economía en ese pedazo, ¿no? Si realmente si se contrajeron o inmediatamente los dueños locales sostuvieron la economía y decidieron entonces que más adelante vamos a seguir. ¿Cómo fue el tema de los locales comerciales? No, sí, esto afectó negativamente, se vieron afectados muchos negocios. No te puedo decir cifras exactas, pero sí yo vi personalmente, por ejemplo, en un centro comercial, vi locales cerrados que no reabrieron después de esta crisis y entonces no es que haya sido todo color de rosa. O sea, la economía sí se vio afectada. Actualmente también estamos superando la crisis. Hay que recordar que alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de China se basa en las exportaciones, que
obviamente a nivel mundial ha bajado mucho, así que la economía sí se ha visto afectada. ¿Qué consejo tú les puedes dar a Panamá y a Latinoamérica y ese mensaje esperanzador de que con esfuerzo y sacrificio de todos los ciudadanos van a poder salir adelante? Y haznos un resumen, ya que estás viviendo en China y nos has explicado perfectamente de cómo salir adelante en esta crisis. Bueno, nada, culturalmente aprender de las crisis anteriores, aprender de estas experiencias negativas, por ejemplo, eh, tener en cuenta que los ahorros son de suma importancia para cualquier crisis, superar cualquier crisis. Entonces, debemos también aprender de nuestros errores. Por ejemplo, al principio de la pandemia había mucha polémica sobre las mascarillas, si usar o no usar. O he visto también mucha gente usando mascarillas de tela que han sido científicamente comprobadas que no son seguras. Son mucho más seguras las mascarillas quirúrgicas. Entonces, nada, solo aprender de nuestros errores y estar preparados para cualquier crisis en el futuro, que no es si va a venir o no, es cuestión de tiempo. Amigo televidente, la verdad que el tiempo pasa como agua entre las manos cuando uno tiene mucha información y mire, ya llegamos a la hora. Palabras finales, señor Jorge Chon. La verdad que usted que en esta entrevista me ha dejado nostálgico porque escuchar este tema de la honestidad, escuchar este tema de la obediencia, escuchar este tema de la disciplina del ahorro y ese mensaje que usted nos ha dado a nosotros los panameños, la verdad que nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien porque el único camino para poder mejorar es hacer las cosas correctas. Y usted nos lo ha explicado perfectamente cómo haciendo lo correcto se puede salir adelante. Palabras finales para todo este pueblo panameño que lo ha escuchado atentamente todo lo que usted nos ha explicado. Bueno, gracias Cristian por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. Eh, Nada, sean bienvenidas cualquier interrogante, cualquier consulta. Yo creo que debemos unir más los lazos de amistad entre China y Panamá. Hay mucha desinformación, especialmente en redes sociales, y me gustaría compartir más información sobre China, así que en un futuro espero que me inviten nuevamente. No, señor Jorge, usted ya es parte del staff de este programa. Ya no vamos a tocar Gracias, muchos gracias. temas, usted tendrá que decirnos cuáles van a ser los temas, porque usted tiene toda la meca de la información allá en China y por supuesto, gracias a la tecnología y programas como este, podemos hablar, porque amigo televidente, el señor Jorge Chon no lo ha querido decir, pero él es un experto en todo el tema de telecomunicación. Señor Chon, diga cuál es que usted hace en China para que las personas que quieran conocer más de su desempeño. Bueno, yo estoy en comercio electrónico desde hace 10 años. Ha sido mi hobby. Empecé haciendo páginas web y mi hobby se convirtió en mi fuente principal de ingresos alrededor de hace 5 años. Así que sí, estoy en tecnología, estoy haciendo lo que me gusta y es excelente poder trabajar en lo que te gusta y poder recibir remuneración económica haciendo lo que te gusta, lo que yo podría hacer gratis, me pagan por eso. Así que sí, me parece súper interesante todo lo que sea tecnología. Bueno, amigo televidente, ya usted sabe, siga de ejemplo, señor Jorge Show, al cual algo que le agrada, le pagan por divertirse, que es trabajar. Y ese debería ser el mensaje para cada uno de nosotros. Culturalmente, amigo televidente, tenemos que mejorar. Honradez, disciplina, pieza fundamental para poder salir de esta crisis, al cual no existe milagro chino. Existe una cultura que sabe hacer las cosas correctamente. Por supuesto, como todos los demás, tenemos que hacer ajustes. China hizo lo suyo, Panamá, ya sabemos,
disciplina para poder salir adelante, pero sí se puede. Gracias, Jorge Chon. Tenemos otra conversación pendiente. Hay muchos temas de cultura que hay que conversar y, por supuesto, para eso está su programa Somos Cultura 24/7, porque la cultura se disfruta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos vemos la próxima semana. Somos Cultura 24/7.